A continuación, ortopedia y traumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología. Buenos días. Ahora vamos a continuar con el tema nuestro, hablando sobre las fracturas. Para las fracturas, para el diagnóstico y para clasificar y para todo, vamos a ver lo importante que es la historia clínica. Historia clínica que tiene que ser completa. Historia clínica que debe ser igual que para cualquier otra patología de cualquier índole, tiene que ser completa con el objeto de llegar a un diagnóstico preciso y poder tener de esta forma un tratamiento adecuado de estas fracturas. ¿Qué es la fractura? No es otra cosa más que una solución de continuidad en el hueso, de origen traumático, origen producido por un golpe. Aunque también cabe dentro de esta denominación de estas fracturas, también tenemos las fisuras. Una fisura que no es otra cosa más que estos trazos de fractura, bien sea completo o incompleto, pero que no van a dañar la estructura del hueso, no van a alterar la estructura del hueso. Todo trazo completo o incompleto, pero que no altera la morfología del hueso. La fractura en tallo verde también es una fractura incompleta, la misma que se ve en los niños. La estabilidad o inestabilidad de la fractura no se la puede tomar con un sentido absoluto, pues depende del tiempo transcurrido entre el trauma que produjo la fractura, y también depende de la apreciación del médico que está atendiendo. Una fractura inestable puede estabilizarse rápida y espontáneamente, y esto únicamente puede ser juzgado por la experiencia del médico traumatólogo que está atendiendo. El hecho de considerar una fractura inestable no significa que en todos los casos deba ser tratado quirúrgicamente o en una forma operatoria. Vemos los diferentes tipos de fractura, la clasificación de las fracturas, en la cual en el primer estadio vemos una fractura en tallo verde, una fractura incompleta en la cual se ha producido una flexión y se ha producido una ruptura de la una costical, mientras que la otra costical se mantiene intacta y únicamente se produce una angulación. Vemos los trazos de fractura, la clasificación que vamos a darle dependiendo de muchos aspectos. Aquí vemos en una fractura diafisaria una fractura transversa. En el tercer hueso vemos una fractura oblicua y en el otro vemos una fractura espiroidea, en el cual la torsión, la fuerza de torsión se ha producido con mayor fuerza y va a producir esta fractura espiroidea, más larga, con bastante más larga. Vemos que en estos tipos de fractura, la curación también depende del trazo de fractura.
vemos cómo en una fractura transversa, por ser el espacio fracturado sumamente pequeño, es más difícil y más tarda más en la consolidación que una fractura espiroide, en el que el trazo de fractura es bastante más largo. Tenemos las fracturas con un tercer segmento intermedio. Vemos que se ha producido prácticamente 2 fracturas en el mismo hueso y tenemos un segmento intermedio. Y tenemos una fractura con un tercer segmento en ala de mariposa, en la cual va a haber también una separación en la cortical a este nivel. Tenemos también la fractura multifragmentaria, con minuta, en la cual hay muchos fragmentos en el foco de fractura. Y tenemos también ya en los extremos de los huesos las fracturas epifisarias, en la cual vamos a ver que se produce un desprendimiento o una consolidación, una coaptación que se mete en un fragmento dentro del otro con el objeto por el mecanismo de producción de la fractura. La clasificación igualmente las podemos hacer de acuerdo a varios elementos. Así que tenemos una fractura en la cual tomamos en cuenta la integridad de los tegumentos periféricos. Vamos a tener una fractura cerrada, vamos a tener también una fractura expuesta o una fractura abierta, la misma que puede ser de dentro hacia afuera, la cual es beneficiosa, ya que la fractura, el hueso es el que va dañando los tejidos periféricos y no al revés, como sucede en las fracturas abiertas de fuera hacia adentro, en la cual es un elemento extraño el que entra en la piel, lastima la piel y va a llegar prácticamente hasta el hueso, produciendo la fractura y produciendo incluso metiendo detritus y metiendo todos estos cuerpos extraños que se encuentran en el ambiente normalmente. Según el mecanismo, pueden ser un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. Los mecanismos directos son pocos en los que se van a producir ahí. Por lo general, en los huesos largos, no vamos a tener un mecanismo directo, sino más bien un mecanismo indirecto. Más bien es en el cráneo, es en la cara, es en el esternón donde se van a tener los mecanismos directos, que es el golpe directo que va a producir la fractura y la ruptura del hueso. Vemos como en el cráneo, por ejemplo, es un traumatismo vertical que se produce sobre el cráneo y que muchas ocasiones, cuando se combina por una flexión a más del traumatismo que se produjo en la parte superior del cráneo o en la parte anterior, el mecanismo de flexión, vamos a ver que también llega a producir fracturas de los cuerpos vertebrales a nivel de la cervical. Vemos también cómo el mecanismo indirecto puede ser una flexión, como decíamos, puede ser también un arrancamiento, una abulsión, las cuales se van a producir sobre todo en las partes metafisarias de las articulaciones. Vemos cómo estos arrancamientos que están produciéndose, que van a producir una fractura porque un ligamento o el músculo, la fuerza muscular, va a jalar de la inserción donde se encuentra insertado este músculo o este ligamento y va a producir un desprendimiento de este hueso. Se van a producir en las metáfisis, en los epicóndilos, en la meseta tibial, en el cóndilos femorales, en el troquíter, en los trocánteres,
en los trocánteres, van a producirse estas fracturas por arrancamiento. De acuerdo a la localización, vamos a ver que las fracturas también se clasifican en fracturas diafisarias, metafisarias y fisarias. Vemos cómo las diafisarias se producen en la parte central de los huesos largos, vemos las metafisarias en los extremos, vemos las fisarias en los niños, en las cuales todavía existe el núcleo de crecimiento y se van a producir fracturas a través de este núcleo de crecimiento, y en las epifisarias. Son desprendimientos epifisarios, los cuales pueden ser intraarticulares o extraarticulares. En relación al trazo, ya vimos que son las diafisarias y en las epifisarias. En las diafisarias teníamos un trazo transverso, un trazo oblicuo y un trazo espiroide, con fragmentos con un tercer fragmento en ala de mariposa y las multifragmentarias o conminutas. En las epifisarias tenemos las parcelares, que es unicondilar, en las cuales se va a fracturar únicamente el un cóndilo, o se van a producir una fractura de los dos cóndilos, produciendo una fractura en T, una fractura en B o una fractura en Y. Y de acuerdo al grado de estabilidad, también podemos clasificar en una fractura estables o inestables. Vemos cómo estas, en su desplazamiento, vamos a ver cómo estas fracturas se desvían transversalmente. Vemos cómo se puede desplazar una fractura en sentido transversal, en sentido angular o en sentido rotatorio. Cuando en la parte metafisaria puede llegar a fracturarse y romperse, produciéndose un desplazamiento rotatorio de la fractura. Pero también la fractura puede llegar a desplazarse, y no solamente desplazarse, sino que por la acción muscular puede llegar a montarse el un fragmento sobre el otro, un cabalgamiento, o también por la acción muscular puede llegar a separarse estos veces, produciendo una diastasis a nivel de la fractura diafisaria. Vemos cómo todas estas fracturas, vamos a ver cómo llegamos a solucionar estas fracturas y con el transcurso del el paso del tiempo han ido mejorando estas. Inicialmente empezamos únicamente con el tratamiento incruento, en el cual, acuérdense en que decíamos, le metíamos incluso en una caja con yeso y le poníamos a fraguar para mantener la fractura en su sitio. Ahora esto ha ido avanzando y vamos viendo con el conocimiento de la anatomía, con el conocimiento de todo esto, ya que muchas de estas fracturas pueden llegar a producir también otras lesiones como es el daño muscular que se produce en una fractura expuesta, una compresión vascular en la cual el desplazamiento de la fractura va a comprimir una arteria poplitea en una fractura supracondilia o un decolamiento epifisario en un niño puede llegar a obstruir o incluso a seccionar la arteria, produciendo un daño bastante más grave que el que produce la misma fractura o la solución de continuidad en el hueso. Vemos cómo, y ya decíamos también, con la ayuda, entre comillas, ¿no? Con la ayuda de las guerras mundiales, vemos cómo se produjeron adelantos en eso. Vemos cómo en la Segunda Guerra Mundial el doctor Kuncher bota un clavo en el arsenal, con el objeto de utilizarlo sin abrir el foco de fractura, sin que llegue a abrirse la piel ni
ni dañar todo el hematoma que ya se ha formado desde el momento de la fractura, vamos a introducir un clavo endomedular desde una parte distal o desde una parte proximal al foco de fractura. Entonces vamos a mantener los elementos que por lo general empieza con un hematoma, que es el que empezó a hacer la consolidación del hueso. Vamos a ver que sin drenar este hematoma vamos a poder lograr meter este clavo endomedular. También tenemos cosas maravillosas como son los tornillos, que se llegaron a tornillos, los cuales tienen que van a mantener fijamente la fractura, y también los clavos, tanto los clavos de Kuncher, tanto los clavos de Steinmann como los clavos de Kirchner, ¿no?, que son clavos que nos van a servir para mantener las fracturas. Sí, es cierto, no con una seguridad completa como lo hace el tornillo, pero incluso nos sirve para mantener la reducción mientras colocamos un tornillo a través de estas fracturas. Y lo otro, las placas, las mismas que tienen que ser rígidas, que también se empezó ya a experimentar después de la Segunda Guerra Mundial, placas rígidas, fuertes, que van a mantener las torsiones de los huesos y que van a mantener. Son placas que vamos a utilizarlas con tornillos y que deben ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente largas para poder fijar los dos elementos de la fractura, los dos segmentos de la fractura, debiendo conocerse que siempre a cada lado de la fractura debe colocarse por lo menos 3 tornillos, y 3 tornillos que deben atravesar las 2 corticales de los huesos, 2 corticales de los huesos que deben entrar perpendicularmente al tubo del hueso que va a ser fijado. Tenemos también que conocer las fracturas en los niños. Fracturas en los niños que son, si bien es cierto, muy parecidas a las fracturas en los adultos, pero que necesitan de mayor torsión o de mayor fuerza de acción para que se produzca esta fractura, ya que los huesos en sí mismos son huesos en el niño, son huesos bastante elásticos, con mucho más elasticidad que en el adulto, y esto permite que no llegue a fracturarle tan fácilmente como en el adulto. Vemos cómo en el adulto se produce una fractura como una rama seca, en la cual se fractura y se va a desplazar incluso de un segmento del otro al momento que se fractura. En el niño, en cambio, decíamos, no se llega a producir una fractura completa, son fracturas incompletas, ya que llega a producirse hundimiento, se mete la una cortical dentro de la cortical mismo por una flexión, y la otra cortical queda intacta, queda sana. Tenemos siempre que llegar a fracturar o enderezar esta fractura con el objeto de inmovilizarle en una forma correcta y que llegue a consolidar esta fractura. Vemos también que el tiempo de curación de estas fracturas en los niños es bastante diferente. Vemos cómo en un niño recién nacido, en una fractura durante el parto, que se produzca una fractura en el fémur o en el húmero, vemos muchas veces por tracción, vamos a ver que estas fracturas curan muy rápidamente, entre unos 10, 12 días ya llegan a estar consolidadas. Muchas veces colocamos en una tracción al cenit durante 10, 12 días en el niño y vamos a ver que está consolidada la fractura, o vamos a inmovilizarle también en una forma adecuada con un yeso, un pelvipédico, en la cual vamos a mantener también estos días, un poquito más de los 10, 12 días, pero vamos a ver que a los 10, 12 días ya podemos ver una consolidación. Y vemos cómo a medida que va creciendo el niño, estas fracturas van
necesitando de mayor tiempo para su curación. Vemos asimismo que las fracturas no necesitan de una reducción exacta al 100%, colocar el hueso igual que antes que hubiese la fractura para la curación de la misma. Vemos cómo muchas veces, y dependiendo de la edad, mientras menor el niño, sobre todo en la segunda infancia, vemos cómo incluso es conveniente que haya un cabalgamiento de los focos en el foco fracturario con el objeto de restituir o de igualar, ya que esta fractura va a servir como un estímulo de crecimiento en este miembro, en este hueso. Entonces, una fractura de un hueso largo, vamos a ver que va a tener un crecimiento mayor que el hueso que no se fracturó. Entonces, vemos que muchas veces es necesario lograr una coaptación lateral de este hueso, pero manteniendo siempre su eje. O sea, también vemos cómo en una fractura en un niño, dependiendo igualmente de la edad, mientras menor el niño puede soportar mayores angulaciones al momento de la inmovilización con el objeto de que cure eso. Vemos cómo en el momento de la remodelación este hueso empieza a enderezarse y va a quedar perfectamente recto al momento de la curación. Esta angulación vemos que no puede suceder lo mismo con una rotación. La rotación no va a corregir el momento de la curación, el momento de la remodelación del hueso. Igualmente, en los niños vamos a tener los decolamientos epifisarios. Decolamientos epifisarios que no es otra cosa más que una fractura a través de la fisis, a través del núcleo de crecimiento. Son rayas que se ven radiográficamente en la radiografía y que en muchas ocasiones pueden llegar a confundirse con una fractura. Con el tiempo corto, quedamos ahí. Vamos a continuar con el decolamiento epifisario en la posterior y la consolidación de la fractura, la forma en que se va a producir la consolidación. Mil gracias y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ortopedia y Traumatología, un programa enfocado a la salud y prevención de enfermedades del sistema músculo-esquelético, con la conducción del doctor Marcelo Bonilla López. Ortopedia y Traumatología.